Bienvenido al módulo 0 de la mentoría de Cluster Statistic de Ghost Traders. Me llamo Spectre, y antes de que usted toque un solo parámetro en ATAS, antes de que abra el panel de Cluster Statistic por primera vez, necesitamos resolver algo mucho más importante que cualquier configuración técnica. Necesitamos resolver la pregunta de mentalidad. Porque hay traders que llevan meses usando Cluster Statistic y siguen perdiendo dinero. No porque el indicador no funcione, sino porque lo están usando de una forma que garantiza resultados inconsistentes desde el primer día. Este módulo dura 28 minutos. Al final, usted va a tener el único marco mental que hace que todo lo que viene después tenga sentido operativo real. Empecemos. Esto es lo que vamos a cubrir hoy. Primero, vamos a establecer con precisión por qué Cluster Statistic no es un indicador de señal, y por qué esa distinción no es semántica sino estructural. Segundo, vamos a hablar del tipo de trader que usa este indicador correctamente. No es una cuestión de experiencia o de nivel técnico. Es una cuestión de 3 condiciones de criterio específicas. Tercero, vamos a comparar la ventaja real de Cluster Statistic frente al footprint puro. Van a entender por qué la comparabilidad entre barras es más valiosa que la granularidad de precio en tiempo real. Y cuarto, vamos a establecer el mapa de cuándo el indicador habla y cuándo está en silencio. Porque saber cuándo no leerlo es tan importante como saber cuándo leerlo. Observen lo que veo cuando abro Cluster Statistic por primera vez en ATAS. Tengo barras, tengo números, tengo colores, todo parece claro, y ahí está el problema. La mayoría de traders que fracasan con Cluster Statistic cometen el mismo error desde el primer día. Lo tratan como si fuera un oscilador con umbrales. Ven un delta extremo y piensan, aquí compro. Ven volumen alto y piensan, esto confirma el movimiento. Eso no es trading institucional. Eso es parestesia cognitiva. Ver patrones donde hay contexto. Cluster Statistic es un instrumento de lectura, no de predicción. La diferencia no es semántica. Fíjense en la pantalla. Un indicador de señal trabaja así. Delta mayor que el umbral, comprar. Volumen mayor que la media, confirmar. El indicador procesa, usted ejecuta. El criterio reside en el algoritmo. Un instrumento de lectura funciona diferente. Delta alto más sin desplazamiento me pregunta qué está bloqueando. Contexto más secuencia más ubicación me construye una narrativa. Usted construye la narrativa. El criterio reside en su comprensión del mercado. Y hay un error de mentalidad que es más peligroso que todos los errores técnicos combinados. Usar Cluster Statistic para justificar lo que ya quiere hacer. Cuando el trader tiene un bias alcista, abre Cluster Statistic, y su cerebro selecciona preferentemente las barras que confirman ese bias. Eso no es confirmar, es sesgo de confirmación con datos precisos. Y es más peligroso que el sesgo sin datos, porque genera una falsa sensación de rigor. Quiero que piensen en un cardiólogo. Un cardiólogo no interpreta un electrocardiograma buscando una señal de compra. No existe un umbral numérico que le diga, esto significa que el corazón va a fallar en 3 minutos. Lo que hace el cardiólogo es leer el ritmo, la amplitud, la variabilidad de la señal, y con esa información construye un diagnóstico contextual. Cluster Statistic funciona exactamente igual. El indicador le muestra el electrocardiograma del mercado en cada barra. Las métricas de delta, volumen y número de trades son las señales del electrocardiograma. Usted diagnostica. Y la diferencia entre un cardiólogo experto y un interno de primer año no es que uno tenga acceso a mejor tecnología. Es que el experto tiene el contexto clínico completo del paciente, la historia, los factores de riesgo, el momento del ciclo vital. Sin ese contexto, el mismo electrocardiograma puede interpretarse de 3 formas distintas. En trading, ese contexto clínico es su estructura de mercado. Es su lectura del daily. Es su comprensión de dónde está el precio en la narrativa de la subasta actual. Sin ese contexto, Cluster Statistic es un electrocardiograma sin historial clínico. Los datos son precisos. La interpretación será incorrecta. Ahora bien, si Cluster Statistic requiere criterio previo, la pregunta natural es, ¿qué tipo de criterio? Son 3 condiciones, y las 3 son necesarias. Con 2 de las 3, el uso del indicador sigue siendo deficiente. Primera condición, lógica de subasta. El trader que usa Cluster Statistic correctamente entiende que el precio no sube porque haya compradores fuertes. El precio sube porque hay ausencia de vendedores suficientes para absorber la demanda. Esa distinción no es filosófica, es táctica. Cuando usted ve delta positivo alto, la pregunta no es, ¿están ganando los compradores? La pregunta es, ¿hay suficientes vendedores pasivos del otro lado para detenerlos? Eso es lógica de subasta. Segunda condición, lectura de estructura. El mismo delta de 500 contratos en S en el HOD del día tiene un significado.
El mismo delta de 500 contratos en el POC del rango semanal tiene un significado completamente diferente. Y el mismo delta en medio de una corrección dentro de una tendencia alcista tiene un tercer significado. Sin estructura, Cluster Statistic es ruido estadístico con presentación bonita. Tercera condición, paciencia selectiva. Esta es la más difícil de desarrollar porque va en contra del instinto del trader activo. La mayoría de las barras que produce el mercado no dicen nada interesante. Son barras de equilibrio, de ajuste, de ruido. Las barras que realmente hablan son pocas. Y saber cuándo ignorar es, literalmente, el 70% del trabajo. Uno de los errores más comunes que veo en traders que llegan a Cluster Statistic es que lo tratan como un reemplazo del footprint. No lo es. Fíjense en lo que tienen en pantalla ahora. El footprint les da resolución de precio. Ven exactamente en qué nivel ocurrió la batalla. Saben que en 43.200 hubo 340 contratos en el ask contra 89 en el bid. Ven la anatomía interna de la barra. La pregunta que responde el footprint es, ¿en qué nivel exacto está ocurriendo el enfrentamiento? Cluster Statistic les da resolución temporal. No ven qué pasó en qué precio, pero ven qué pasó en esa barra comparada con las anteriores y las siguientes. La información se proyecta en el tiempo. La pregunta que responde CS es, ¿fue esta barra eficiente? ¿El esfuerzo fue proporcional al resultado? Ni el footprint ni Cluster Statistic son completos por sí solos. El footprint es como leer cada transacción individual en un libro de órdenes. Cluster Statistic es como ver el resumen de P y L al cierre del día. Ambos son verdaderos, ambos incompletos por sí solos. Los dos juntos dan la imagen completa. Y la ventaja clave de Cluster Statistic, la razón por la que lo usamos además del footprint, es que permite comparar métricas entre barras de forma eficiente. En scalping activo en BTC de 1 minuto, leer 40 niveles de footprint por barra en tiempo real mientras gestionan posición, monitorean CVD, UI y estructura, es demasiado para procesarlo con fiabilidad. CS comprime esa información en 5 a 8 métricas que pueden compararse visualmente barra a barra en segundos. Vamos ahora al mapa práctico. Cuando el indicador habla con autoridad. Primera situación, está en una zona estructural relevante. Soporte, resistencia, WAP, POC, extremo de value area, zona de liquidez. Aquí el flujo tiene mayor probabilidad de ser institucional. Las métricas que produzca Cluster Statistic en estas zonas tienen contexto real. Segunda situación, tiene una hipótesis direccional y quiere validarla. Y aquí está la regla más importante del módulo. Hipótesis primero, datos después. Nunca al revés. Si abre CS sin una hipótesis previa, su cerebro va a construir una narrativa basada en lo que ve en lugar de verificar una hipótesis con lo que ve. Son procesos mentales completamente distintos con resultados completamente distintos. Tercera situación. Quiere detectar divergencias entre esfuerzo y resultado. Este es el uso más potente del indicador. Cuando el mercado gasta energía masiva en una barra sin producir el resultado proporcional, algo está interfiriendo. Ese algo es la información más valiosa que CS puede darle. La desarrollaremos en detalle en el módulo 2. Cuarta situación. Evalúa si un movimiento tiene base real o es momentum vacío. Una barra grande visualmente puede tener delta bajo y trades fragmentados. CS revela eso. El precio miente a veces. El flujo, menos. Quinta situación. Necesita comparar la calidad de barras consecutivas. ¿El impulso crece barra a barra? ¿Está deteriorando? ¿Es inconsistente? Esa narrativa temporal es exactamente para lo que fue diseñado CS. Y ahora el mapa de cuándo no leerlo. Esto es tan importante como saber cuándo leerlo. Primera situación. El mercado está en rango comprimido sin catalizador. Las métricas en rango son ruidosas por definición. El equilibrio entre compradores y vendedores es exactamente lo que produce un rango. En rango, CS va a oscilar sin tendencia clara porque eso es exactamente lo que hace el mercado. Las lecturas que obtenga aquí van a parecer significativas y no lo serán. Segunda situación. Hay un evento macro inmediato. CPI, FOMC, NFP. O los primeros 2 minutos de apertura de RTH. El volumen en esos momentos es artificialmente elevado y no refleja posicionamiento estratégico institucional. Refleja el impacto del evento y la reacción del mercado retail. CS en esos momentos no discrimina entre un trade de 500 contratos de convicción institucional y 500 órdenes de stop loss activadas en cascada. Revisen el calendario económico de ATAS antes de cada sesión. Si hay un dato macro en las próximas 2 horas, asuman que las métricas de CS en ese periodo tienen menor valor predictivo. Tercera situación.
Están en medio de una barra que no ha cerrado y el precio está en extensión. Las métricas parciales generan errores sistemáticos de interpretación. Una barra parcial con delta extremo puede revertir completamente antes del cierre. Esperen al cierre de la barra antes de hacer cualquier lectura relevante. Cuarta situación. No tienen estructura definida en el daily. Sin el mapa, ningún dato de order flow tiene contexto válido. Si no pueden definir la narrativa del daily en una frase, el contexto no está suficientemente claro para operar. Y si el contexto no está claro, CS no puede compensarlo. Quiero que observen algo en pantalla. Voy a hacerles ver el error de mentalidad más peligroso en tiempo real. Si yo tengo un bias alcista en BTC y abro Cluster Statistic, mi cerebro tiene un sesgo activo hacia buscar confirmación. Sin darme cuenta, voy a procesar de forma diferente las barras con delta positivo y las barras con delta negativo. Las primeras van a parecer claras y evidentes. Las segundas van a parecer excepciones que puedo explicar. El resultado es una lectura de Cluster Statistic que confirma mi bias alcista con datos reales pero seleccionados de forma sesgada. La lectura no es incorrecta en los datos que usó, es incorrecta en los datos que ignoró. El uso correcto es el proceso inverso. Primero defino la hipótesis estructural sin abrir CS. La escribo si es necesario. Tendencia alcista en daily con corrección en H4. Precio acercándose al soporte de WAP semanal. Hipótesis. El soporte se defiende y hay continuación alcista. Luego abro CS y busco activamente lo que contradice esa hipótesis. Las barras de CS en la corrección muestran delta negativo con volumen creciente. El CVD diverge negativamente mientras el precio llega al soporte. ¿Hay agotamiento visible en las barras de impulso previo? Si no encuentro contradicciones, la hipótesis se fortalece. Si las encuentro, esa información es más valiosa que cualquier confirmación porque me está diciendo que el mercado no está haciendo lo que yo creo que está haciendo. Ese cambio de proceso mental es la diferencia entre usar CS como herramienta y usarlo como espejo de sesgo. Antes de cerrar este módulo con el resumen, quiero que vean cómo se posiciona CS dentro del layout de ATAS que vamos a usar a lo largo de toda la mentoría. Lo que tienen en pantalla es el layout de referencia. El gráfico de precio con footprint ocupa la mayor parte de la pantalla. Ahí es donde viven los detalles tácticos, los niveles exactos, los clústeres de volumen, la anatomía interna de cada barra. Directamente debajo del precio está el panel de Cluster Statistic. Esa posición es deliberada. Cuando sus ojos se muevan entre el precio y CS, el movimiento visual es vertical y rápido. No tienen que buscar el panel. La altura del panel de CS debe ser suficiente para ver la tendencia entre las últimas 10 a 15 barras claramente. No necesitan que sea enorme, necesitan que sea legible. Debajo de CS, el CVD. Y debajo, el OI. En cuanto a cuántas métricas activar en CS, nunca más de 3 a 4 simultáneamente. El delta relativo, el volumen normalizado y el número de trades son las tres que usaremos principalmente. Más métricas activas no significa más información. Significa más ruido visual bajo presión. La configuración específica por mercado y temporalidad la desarrollaremos en detalle en el módulo 3. Por ahora, lo importante es que sepan dónde vive cada herramienta y cómo interactúan entre sí. Antes de avanzar al módulo 1, quiero que estas 4 ideas estén claras. No como definiciones memorizadas, como comprensión genuina. Primera, Cluster Statistic es un instrumento de lectura contextual, no una fuente de señales. Su valor depende completamente de cómo lo use en relación a la estructura y la narrativa del mercado. Fuera de ese contexto, produce lecturas que pueden ser técnicamente precisas y operativamente inútiles. Segunda, lo usan correctamente los traders que tienen lógica de subasta, lectura de estructura y paciencia selectiva. Los 3 elementos son necesarios, no opcionales. Con 2 de los 3, el uso del indicador sigue siendo deficiente porque falta una de las 3 condiciones que dan significado a los datos. Tercera, su ventaja frente al footprint puro es la comparabilidad entre barras. No reemplaza al footprint, lo complementa con perspectiva temporal. En tiempo real, bajo presión, con posición abierta, 8 métricas comparables son más valiosas que 40 niveles granulares por barra. Cuarta, saber cuándo ignorarlo es tan importante como saber cuándo usarlo. El mercado no siempre está generando información operativa. Un trader que intenta encontrar información en cada barra va a generar narrativas donde no las hay, y esas narrativas falsas son más costosas que la inacción. Para el módulo 1, su tarea es esta: abrir CS en ATAS sobre un gráfico H4 de BTC o ES. Observar 20 barras sin intentar interpretar nada.
Solo identificar visualmente cuáles barras se destacan del promedio sin preguntarse por qué. Ese ejercicio de observación sin interpretación es la base del proceso de calibración visual que vamos a desarrollar. Módulo 0 completado. El marco mental correcto no es opcional. Es el filtro a través del cual toda la información de los módulos siguientes adquiere significado operativo real. Sin este filtro, los patrones del módulo 6 se convierten en recetas mecánicas. Los errores del módulo 8 se convierten en problemas técnicos sin raíz psicológica. El sistema de decisión del módulo 7 se convierte en una lista de verificación sin criterio. Con este filtro, cada dato que CS produzca en los próximos 10 módulos va a tener un lugar en una narrativa. Y las narrativas son la única forma de operar con convicción real. Nos vemos en el módulo 1, Anatomía del indicador. Soy Spectre. Esto es Ghost Traders.